las personas que están en este momento conectándose con nosotros. Para nosotros, la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, es un gusto enorme el poderlos saludar en esta tarde. A las personas que se están conectando aquí con nosotros en Zoom, bienvenidos, saludo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, gracias personas que nos están acompañando a través de la eh, transmisión en Facebook, en nuestra página INP Getsemaní de Coyoacán. Miembros de otras iglesias, miembros de nuestra iglesia Getsemaní, sean ustedes bienvenidos en esta tarde. Y para nosotros como iglesia es un verdadero placer y una verdadera bendición el poder iniciar este ciclo de conferencias. En las diversas actividades que hemos tenido como iglesia, uno va de repente escuchando las inquietudes, las dudas que van surgiendo e incluso los mismos hermanos nos van sugiriendo qué temas son en los que deberíamos de profundizar en el estudio para conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo, más acerca de Dios, más acerca de la iglesia o incluso, como en este caso, conocer más sobre el pueblo de Israel y la tierra en la cual ellos se encuentran en estos momentos. Es por ello que desde hace unas semanas hemos planteado como Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní la idea de profundizar en estos temas. Vamos a estar los últimos domingos de cada mes en esta hora, a las 6 de la tarde, invitando a diversos ponentes, los cuales son conocedores de los temas en los cuales vamos a abordar, para que nos expliquen, para que nos permitan entender y aclarar muchas de las dudas que vamos teniendo con respecto a algunas de estas temáticas. El día de hoy iniciamos con este tema de Palestina e Israel, porque en algunas de las pláticas surgió esa conversación. En ese momento, los periódicos, las redes sociales se encontraban con esta información y entonces empezamos a planear. Esta es la primera de ellas. Va a haber mucho más conferencias. Entonces, sean ustedes bienvenidos y vamos a iniciar con una oración. Le doy la palabra al ministro de Educación de nuestra iglesia, nuestro hermano Isaías Lima, quien nos dirigirá en una oración. Muy bien, buenas tardes, hermanos. Oremos. Señor, nuevamente nos acercamos a ti para darte Tu primeramente. micrófono, hermano Isaías, por favor. Sí se ¿Me oye. escuchan? Sí, ¿Sí? lo estábamos escuchando, de hecho. Ok. Oremos, hermanos. Mi Dios y Señor, muchas gracias por tu amor y misericordia. Muchas gracias porque nos permites nuevamente reunirnos esta tarde como tu iglesia, Padre, para aprender y estudiar qué pasa con tu pueblo, Señor. ¿Qué pasa con Israel, Señor, en estas circunstancias que está viviendo, Señor? Te damos gracias porque sabemos que tú vas a dirigir a mi hermano Pastor Eric, Señor, para que nos explique qué está sucediendo en estas circunstancias. Te doy gracias, Señor, porque así tú lo haces. Dirígelo y permite que nosotros podamos abrir también nuestro entendimiento para aceptar lo que tú nos quieres decir en esta tarde. Gracias por esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, como ya dijo mi pastor Marcos, como iglesia estamos empezando una serie de conferencias y esta es la primera, que se llama Los conflictos en Medio Oriente, Israel-Palestina. Vamos a ver qué nos trae nuestro hermano Eric, nuestro pastor Eric. Les doy algunos antecedentes de su preparación para que vean que es un hombre preparado en este tema y está muy versado. Entonces, tengo aquí su currículum. Dice así, es
licenciado en Geografía por el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene estudios de maestría en urbanismo en el posgrado de la Facultad de Arquitectura. Área de especialidad, geografía urbana, geografía económica y geografía política, impartiendo esas materias por más de 30 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e instituciones incorporadas a la UNAM. Licenciado en Teología por el Seminario Teológico Presbiteriano de México, obteniendo su título con la tesis Introducción de Geografía Bíblica, un acercamiento metodológico. Actualmente se dedica a la docencia impartiendo las materias ya mencionadas y es pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Salvador, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entonces, hermanos, vemos que nuestro hermano pastor está muy bien enterado de esta situación que está pasando allá, está estudiado en estos temas. Entonces, vamos, sin más preámbulo, a darle la palabra a nuestro hermano pastor. Es tu tiempo, hermano, y estamos atentos. Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes. En este momento queremos abordar brevemente estas situaciones del conflicto árabe-israelí, pero más que el conflicto como tal, queremos abordar qué pasa en Palestina y sobre todo entender cómo se ha ido desarrollando política históricamente ese proceso. Pero también queremos en una segunda parte hacer una revisión bíblica sobre qué dice la Escritura exactamente sobre Israel, para entender el actual estado de Israel, qué tiene que ver realmente con la Escritura y cómo nosotros como creyentes en su momento tenemos que abordarlo. Entonces, para iniciar, porque le digo, queremos ser breves, ya que no es el tema es muy amplio, no tenemos la oportunidad de ser vastos, son muchos los aspectos que podríamos tocar, pero vamos a ir dando un esquema general y después más adelante, si tienen algunas preguntas, tendremos la oportunidad quizás de profundizar en algunos de los temas. Para empezar, tenemos que ubicar el contexto del Medio Oriente, que es el ámbito en donde se va a desarrollar toda esta serie de conflictos. Si ustedes observan esta imagen, este mapa, está coloreado, lo que consideramos como Medio Oriente, que es una zona intermedia, y de ahí el término, que es, si lo vemos desde la perspectiva de Europa, y la relación con el extremo oriente, donde estaría China y Japón, pues es la mitad del camino de Europa hacia el extremo oriente de Asia. Entonces, históricamente se ha comenzado a conocer como que la mitad del camino hacia el oriente es esta tierra. De ahí viene el concepto Medio Oriente. Esta tierra, y por eso es importante el mapa que estamos visualizando, históricamente tiene una posición privilegiada. Yo en algunos momentos la he considerado como la zona más estratégica del planeta. Si ustedes observan, es el punto de contacto entre África, Asia y Europa. Así que si lo vemos desde la perspectiva sobre todo antigua, el imperio que tenga el control de este espacio tiene el acceso para dominar los territorios africanos, asiáticos y europeos. De ahí entonces que vamos a comenzar a darnos cuenta que hay una serie de situaciones históricas que son las que predominan en este ambiente. ¿Quiénes son los estados? ¿Quiénes son los países que conforman ese Medio Oriente? Aquí observamos en este mapa, fundamentalmente tenemos a Turquía, Siria, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Israel, Egipto, Yemen, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait. Estos son los países que conforman el Medio Oriente y que después voy a retomar esta misma imagen. Ahora bien, esto dada esta posición
privilegiada que tiene el Medio Oriente ha provocado que a lo largo de la historia todos los grandes imperios han buscado tener el control de ese espacio. Todos han luchado por tenerlo. Los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Estamos hablando de la época antigua. Y de hecho, si ustedes observan en la Biblia, pues vamos a observar y vamos a escuchar hablar de todos estos imperios. Y de hecho, en su momento, vamos a poder leer en la misma escritura cómo los asirios invaden la parte norte de Israel, lo que conocimos obviamente como Israel, el reino del norte. Luego, cómo los babilonios también en su momento van a invadir Judá, la parte sur, y va a iniciarse todo este proceso de cautiverio por parte de Israel. En su momento, los persas le van a arrebatar a los babilonios los territorios conquistados, y en el libro de Daniel vemos a los babilonios con Nabucodonosor y vemos a los persas. La presencia incluso en los libros proféticos, las menciones de Darío, de Ciro, son importantes. Los griegos no se mencionan en la escritura por una situación curiosa, porque es la época en la que se cierra el canon bíblico. Sin embargo, si ustedes quieren ver la relación de esos libros antiguos, la relación de los griegos con Israel, pues les invito a que revisen el primer y segundo libro de los Macabeos, que son los de los libros que denominamos deuterocanónicos. Allí se habla en buena medida de lo que sucedió en esa ocupación griega a Palestina y cómo los macabeos, que es toda una familia, Judas Macabeo encabezándola, se van a rebelar contra la ocupación griega. Y finalmente los romanos, que es en donde vamos a encontrar propiamente las narraciones del Nuevo Testamento, que es donde se va a desarrollar el ministerio de Jesús y el primer siglo de la iglesia cristiana. Entonces, observemos cómo todos los imperios en la antigüedad ocuparon ese territorio y por lo tanto lo que fue en su momento Canaán y lo que hoy conocemos como Palestina. Es importante entender que esto no solamente va a corresponder a la época antigua, sino que después de los romanos va a continuar las luchas por el control de ese espacio. De hecho, hay que mencionar que la única época en la que Israel realmente fue independiente fue durante el reinado de David y de Salomón. Esa es la época exclusiva en donde estos imperios no tuvieron presencia como tal. Entonces, de ahí en fuera, todos los demás periodos históricos de Israel tuvieron enfrentamientos y tuvieron situaciones con estos pueblos. Aquí haciendo esta línea de tiempo de Palestina, hemos revisado brevemente esta primera etapa hasta la época de los romanos. Pero, ¿qué pasa después de la caída del Imperio Romano? Pues siguieron sucediéndose imperios que siguieron controlando ese espacio. Los bizantinos, tenemos en su momento, los musulmanos, los cruzados, los mamelucos, los otomanos, hasta el año de 1917. Y después de la Primera Guerra Mundial, los británicos, que van a recibir un mandato por parte de la Liga de las Naciones para que tenga la presencia, el control de ese territorio. Entonces, si ustedes observan, vuelvo a repetir, esta región siempre ha sido ocupada. Ahora bien, hoy en día es muy importante este territorio del Medio Oriente, porque no solamente vamos a encontrar que es una zona privilegiada estratégicamente por su posición geográfica. Hoy en día, quizás incluso esa posición geográfica pierde un poco su importancia, debido a que obviamente con la tecnología moderna, pues ya no necesariamente tenemos que pasar por tierra para conectar los continentes. Ahora los podemos brincar tranquilamente. Pero hay un factor que a partir del siglo XX se va a comenzar a añadir y es el petróleo. Resulta que en el Medio Oriente vamos a encontrar a los principales países exportadores de petróleo. Tenemos Arabia Saudita, tenemos a Irán, tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, tenemos a Kuwait,
¿sí? Que son de los principales productores a nivel mundial. Y las principales empresas petroleras del planeta están ahí presentes. Entonces, eso le da un valor altísimo al Medio Oriente, porque ahora lo que se busca es un elemento económico fundamental para el desarrollo todavía de la actividad económica en el mundo. Vean ustedes qué tenemos hoy en el mundo. Las reservas probadas de petróleo, el 63% de las reservas mundiales de petróleo están en el Medio Oriente. Si vemos las demás regiones del planeta, pues la cantidad de petróleo es menor, es mucho menor en comparación a lo que tiene Medio Oriente. Aquí estamos hablando de reservas probadas, quiere decir que se hicieron estudios y se analizó el territorio y se tiene la certeza que eso existe. Entonces, hoy, para las grandes potencias, sigue siendo el Medio Oriente un elemento vital para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo militar, para el desarrollo económico, etcétera. Quien tiene el control del Medio Oriente tiene el acceso a los energéticos. Y hoy en día el petróleo sigue siendo fundamental en el planeta. A pesar de que se hable hoy del uso de energías alternativas, pues todavía es algo que se está desarrollando y en donde las grandes empresas petroleras y productoras, bueno, en este caso que lo extraen, pero también los que lo refinan, las empresas automotrices, hay toda una serie de intereses que no les interesa que haya tecnologías alternativas generadoras de energía, ya que eso implicaría muchas inversiones. Entonces, mientras haya petróleo, Medio Oriente es vital. Este es, digamos, es el contexto que les estoy dando para entender en parte lo que pasa en este espacio que conocemos como Medio Oriente y en particular Palestina. Es curioso, Palestina no es una zona petrolera. Israel no tiene grandes yacimientos de petróleo. Sin embargo, es vital en el contexto estratégico, sobre todo de las potencias occidentales, que tienen grandes intereses por el control de este territorio. Vamos a regresarnos un poquito. Este es un mapa en donde vamos a encontrar quiénes son los pueblos que se encontraban ocupando Palestina antes de ser invadidos por Israel, antes de que Israel ocupara este territorio. Canaán, que es este espacio que está predominantemente en verde, estaba ocupado por otras naciones, que la misma escritura los menciona: amalequitas, amorreos, hititas, fericitas, jergueseos, filisteos, y en el entorno de lo que conocemos como Canaán, que ese es el nombre antiguo, pues tenemos a los edomitas, los moabitas, los amonitas, amorreos, tenemos a Fenicia, tenemos a los sirios, a los heveos, etcétera. Esta es la tierra de Canaán antes de la ocupación por parte de Israel. Cuando llega Israel, obviamente se va a convivir con todos estos pueblos. Ustedes recuerdan lo que dice la escritura, que Dios les había dicho que había que hacerlos a un lado a todos, había que desaparecerlos, literalmente había que exterminarlos para que no hubiera un contacto entre Israel y se contaminara con estas naciones y sobre todo con sus dioses. Sin embargo, Israel nunca obedeció la orden y siempre compartió el territorio con estos pueblos. Hay un evento muy importante que tenemos que mencionar, y es precisamente el momento en el que Israel va a salir de esta tierra. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya no me voy a meter al asunto detallado de la historia de Israel, porque no es el tema. Y aquí tenemos un año clave, el año 70 después de Cristo. Si ustedes recuerdan, en el año 70, ese primer siglo cristiano, es un territorio ocupado por los romanos, de acuerdo a las cronologías que hemos revisado, ocupado por los romanos, y en donde los judíos se encuentran sometidos. Tenemos un sistema, vamos a decir, de protectorado, porque los romanos permiten que haya gobernadores judíos que se encuentren presentes y que en su momento le ayuden al pueblo a los romanos a mantener el control de los judíos de ese territorio. Por eso podemos ver cómo un Herodes, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús,
está conviviendo con gobernadores romanos. Y como en los tiempos de Jesús sigue habiendo, ahora tenemos a otro Herodes y tenemos a Pilato, por ejemplo, ¿no? Autoridad romana, autoridad judía. Es una especie, decía, de lo que conocemos hoy como protectorados. En el año 70 después de Cristo, hay una grandísima rebelión judía, una rebelión muy importante, y en donde los romanos lo que van a hacer es tratar de acabar con toda posibilidad de resistencia a la ocupación. Y entonces lo que hacen es arrasar con la población. Y una de las cosas que van a hacer es iniciar una expulsión de la población judía. Es lo que vamos a denominar hoy en día como la diáspora. La diáspora es lo que traducido es la dispersión. Hubo otras diásporas judías, sobre todo cuando fueron llevados, por ejemplo, al norte con los asirios, con los babilonios. Pero esta es una gran diáspora en donde gran parte de la población judía que habitaba esta tierra de Canaán es expulsada. Por lo tanto, los judíos van a ir a habitar a muchas regiones del planeta. Se van a ir a las zonas europeas, asiáticas, africanas. De hecho, los judíos, por ejemplo, van a comenzar a desarrollarse y van a tener el desarrollo de su cultura, por ejemplo, en Europa, se van a mezclar con la población local, sobre todo el idioma se va a comenzar a dar. Por ejemplo, en España, el castellano se comienza a mezclar con el hebreo y entonces surge el sefardí como lengua. O, por ejemplo, en Alemania se mezcla el alemán con el hebreo y surge una lengua que se conoce como el Yiddish. Y así por el estilo. Vamos a tener una presencia judía en todo el planeta. Y por desgracia, los judíos van a ser siempre perseguidos por muchas razones. Digamos, uno de los motivos que muchas veces se argumenta, que yo creo que es el menos importante, es el que a veces manejaba la Iglesia católica, de que ellos son los que habían matado a Cristo, eran los asesinos de Cristo, entonces obviamente se les despreciaba, pero más bien el rechazo hacia ellos era por el poder económico que ellos iban adquiriendo. Su cultura les permite tener un desarrollo tal que el lugar donde tienen es prosperado, se desarrollan de una manera muy importante, y sobre todo otro elemento cultural, el hecho de que los judíos están muy unidos, y sobre todo hay un elemento que es la religión, la que los mantiene en una unidad permanente. Pasan los siglos, como vimos la cronología anterior, ¿sí? Voy a regresar en esta cronología, y observemos que quienes van a habitar Palestina van a ser muchos pueblos, sobre todo los pueblos de origen árabe. Y obviamente la religión que se va a establecer como dominante en ese espacio va a ser el Islam. Así que, aunque va a haber vestigios de judaísmo, porque no se fue el 100% de los judíos, quedaron algunos judíos, va a haber posteriormente pueblos cristianos, sobre todo cuando en la época de las cruzadas llegan a esos espacios, pero la religión dominante es el Islam. Y así pasaron los siglos. Para fines del siglo XIX, surge un movimiento muy importante en Europa y entre los judíos, y en particular en Rusia es también donde se desarrolla esto. Un movimiento que se conoce como sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento político que pretende la restauración del Estado de Israel, es decir, la formación de un Estado judío para poder convertirse nuevamente en un país, porque para este momento, finales del siglo XIX, pues hemos visto que no existe un país llamado Israel. Este movimiento sionista, lo que en un principio pensaban generar migraciones de población judía de diferentes partes del mundo para generar un espacio para ellos. Incluso se llegó a pensar en la Patagonia, comprar parte del espacio, del territorio que está poco habitado en el sur de Argentina, y establecer ahí un estado. Sin embargo, la idea era regresar a Israel, recuperar la tierra que habían
perdido en el año 70 después de Cristo. O sea, estamos hablando de casi 2000 años de diferencia, un pueblo que ya no vivía en ese espacio. Este movimiento sionista lo que va a comenzar a realizar es promover migraciones de población judía que se establecieran en lo que ya no se llama Canaán, se llama Palestina, que en este caso es una derivación de la palabra de Filistea. ¿Sí? La palabra sería Filistea. Si ustedes en este mapa observan que Filistea está en este espacio, y ojo, quiero que lo recuerden su ubicación geográfica. Aquí vean ustedes al Mar Muerto, que se dice Mar Salado. Ubiquemos a Filistea, recordemos dónde se encuentra, porque hoy la famosa Gaza está en lo que es la antigua tierra filistea. Bueno, Palestina es el término con el que se le va a conocer a esta antigua tierra de Canaán. Se comienzan a dar un proceso de migraciones judías promovidas por este movimiento sionista, que se comienza a dar paulatinamente. Llegan, compran algunas tierras, se generan algunas granjas. De hecho, van a comenzar a desarrollar la formación de granjas colectivas que se van a denominar kibbutz, en donde llegan la población judía, compran tierras en muchos casos áridas, se pueden a trabajar, hay una fuerte inversión económica porque va a haber un fuerte apoyo económico por parte de los judíos en todo el mundo, o sea, hay financiamiento para esto, se establecen esos kibbutz, que son granjas colectivas, se establece una especie de socialismo dentro de estas comunidades judías, porque todos trabajan para el cultivo de la tierra, todos se benefician de ese cultivo de la tierra, viven en comunidades. Y así se va a dar el proceso. Sin embargo, cuando avanza el siglo XX, decíamos al final de la Primera Guerra Mundial, los británicos toman el control del territorio porque el Imperio Otomano pierde la Primera Guerra Mundial junto con Alemania, junto con el Imperio Austrohúngaro, que eran aliados, y la Liga de las Naciones le quita a los otomanos este territorio y se lo entrega a los británicos para que lo administren. Se le conoce como mandatos. Durante el mandato británico, que comienza prácticamente en 1918 aproximadamente, se acelera la llegada de judíos a la tierra. Y se va a acentuar aún más con la Segunda Guerra Mundial. 1939, que inicia la guerra, se inicia una fuerte persecución judía en Europa y eso provoca que los judíos comiencen a huir de una forma muy grande de Europa, sobre todo, y el lugar al que quieren llegar es pues a Palestina, es el lugar donde pueden llegar, donde ya hay un proceso de formación de comunidades. Pero, ¿qué creen? Ya comenzamos a tener problemas en Palestina. ¿Por qué? Porque los palestinos, que son los habitantes propiamente con los que se va a conocer a toda esta población de estos lugares, pues comienzan a tener conflictos con los judíos que están llegando, porque ven a los judíos como competidores. Comienzan a competir con ellos por los empleos, por la tierra, por las viviendas, y comienza a haber enfrentamientos entre ellos. De hecho, comienzan a ciertos actos terroristas por parte de grupos palestinos para hacer que los judíos se vayan, porque finalmente dicen, esa no es su tierra, quieren espantarlos. Pero en lugar de generar ese miedo, ese temor, lo que provocan es reacción. Y también se forman grupos judíos, también con grupos que van a comenzar a generar actos terroristas contra negocios, contra actividades palestinas. Y entonces comienza a aumentar la tensión. Imagínense, población judía que está llegando, huyendo de Europa por la Segunda Guerra Mundial, y gente que entra ahí a Palestina, y luego las tensiones que comienzan a aumentar por la llegada masiva de población judía. Eso genera tensiones muy fuertes dentro del espacio. Los británicos cerraron la frontera. Dijeron, ya no más migración judía, pero de forma clandestina siguieron llegando judíos. Si alguna vez tienen la oportunidad, hermanos,
todo esto que les estoy platicando del principio del siglo XX, les invito a que vean una película. La película se llama Éxodo. No se refiere al Éxodo del Antiguo Testamento, sino se llama Éxodo y habla sobre la migración y sobre el poblamiento judío en Palestina, cómo se da todo ese proceso de migración, los conflictos que tienen, los problemas que hay y cómo se comienzan a formar esas primeras comunidades. De hecho, la película termina en 1948 con la formación del Estado de Israel. Entonces, es una película, dura 3 horas, pero creo que vale la pena. Es interesante, que nos puede ilustrar muy bien todo este proceso. ¿Qué pasa en todo este espacio? Quiero que vean el mapa del lado izquierdo de su pantalla. Para 1947 tenemos que el territorio que está en verde es el territorio ocupado por los palestinos propiamente. Y lo que está con color naranja son las colonias hebreas, colonias judías que ya se habían establecido. Estamos en 1947, ya terminó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los conflictos al interior del país son tremendos, terribles. Prácticamente tenemos una guerra civil. Los británicos, que tienen el mandato, no pueden controlar los enfrentamientos que son cada vez mayores entre población judía y población palestina. Además de que hay una fuerte presión por los países árabes que rodean el territorio, obviamente se hacen solidarios con los palestinos para que los judíos se vayan del territorio. Es tal el enfrentamiento que el asunto llega a Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas se da una serie de discusiones de cómo solucionar ese conflicto en Palestina. Así que para mayo 1947 y 1948, Naciones Unidas toma una resolución definitiva para esto, que para ellos es la clave para poder dar una solución a este problema. Vemos el mapa de en medio. Así que en 1947 las Naciones Unidas acuerdan por mayoría y con la oposición de todos los países árabes y de la Unión Soviética, que en ese momento está surgiendo como la segunda gran potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. 1947, hermanos, es el año en el que inicia la Guerra Fría a nivel mundial. Es decir, el enfrentamiento entre el sistema capitalista, el sistema socialista, encabezado por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Y Medio Oriente se convierte en uno de los ejes centrales de esos enfrentamientos entre esos dos grandes bloques. La resolución de Naciones Unidas, le decía mayoría, provoca que los territorios que están en verde se le van a entregar a los palestinos y los territorios en color naranja se le van a entregar a los judíos. Así que para mayo de 1948, con este territorio, Israel, los judíos, se convierten en Estado. Y entonces se declara el nacimiento del Estado de Israel, 1948. Esto obviamente ni le gusta a los palestinos, ni le gusta a los países árabes. Yo les pongo este ejemplo un poquito. Imaginémonos que en México, de repente, por la guerra que se da en Centroamérica, se abran las fronteras para que comience a haber migraciones masivas de centroamericanos. Y comienzan a establecer colonias de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses en territorio mexicano. Que comienza a haber un enfrentamiento y comienza a haber un conflicto entre los mexicanos y las poblaciones que están llegando. Y que después Naciones Unidas, para poder solucionar el problema, diga, pues vamos a dividir a México. Este territorio va a ser para los mexicanos y este territorio va a ser para los centroamericanos. Y se soluciona el problema. La pregunta es, ¿realmente se solucionaba el problema? Pues lo único que se hizo fue enardecer, porque ahora los palestinos, que de por sí no querían la presencia judía, ahora está peor, porque ahora les quitaron casi la mitad de su territorio. Y entonces, en 48, surge el Estado de Israel.
pero prácticamente de forma casi de inmediato tenemos la primera guerra árabe-israelí. ¿Por qué? Porque acabo de decir mayo del 48. ¿Saben qué día exactamente se fundó el Estado de Israel? El 8 de mayo. Y vean este mapa en donde se inicia la primera guerra árabe-israelí y dice ofensivas árabes, 15 de mayo de 1948. Es decir, 7 días después, una semana después que las tropas británicas se fueron, porque dicen aquí ya, ya hay un estado que es Israel. Los británicos sabían que esto no quedaba bien, ellos se fueron rapidísimo porque dicen esto es una bomba. Pues la bomba estalló. En esa fecha, mayo de 1948, tropas de Líbano, Siria, Irak, Jordania y Egipto invaden Israel. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es desaparecer al Estado de Israel. Ese es el propósito. O sea, ya que Naciones Unidas no nos dio una respuesta a la oposición que teníamos, pues la solución drástica es, pues vamos a desaparecer a Israel. Y entonces se da una invasión masiva de ejércitos de estos países, que son los que rodean propiamente el territorio. Vuelvo a repetir, tropas de Líbano, de Siria, Irak se les une, Jordania y Egipto. Esta guerra duró prácticamente un poquito menos de un mes. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó, vean el mapa de la derecha. El mapa prácticamente, no solamente Israel no fue derrotado, sino que además le quitó territorios a los palestinos. Y Jerusalén, que había quedado como territorio internacional, fue ocupado por Israel. Así que las cosas salieron peor para los palestinos, porque perdieron territorio e Israel creció después de esa guerra árabe-israelí. Va a haber otros enfrentamientos. Voy a citarlos nada más. En 1967, por ejemplo, vamos a tener lo que se va a conocer como la Guerra de los 6 días. Y en la Guerra de los 6 días, pues prácticamente Egipto es el que va a invadir a Israel. Y no solamente eso, sino que además le quitó territorios. Después de la Guerra de los 6 días, vean ustedes, Israel ocupó toda la península del Sinaí y tomó el control del canal de Suez. Esto era Israel originalmente, ¿eh? Es decir, gana la guerra Israel en 6 días y toma todo lo que es la península del Sinaí. Esta es la zona donde Israel estuvo migrando durante los 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Y ocuparon el canal de Suez, que une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo y está construido aquí. Eso pasó después de la Guerra de los 6 días. Después hubo otro enfrentamiento muy importante para el año 73, que se conoce como la Guerra del Yom Kippur, o también se le conoce como la Guerra del Ramadán o la Guerra de Octubre, en donde, voy a regresarme al mapa anterior, en donde Egipto y Siria invaden, atacan a Israel, buscando aprovechar una circunstancia. El Yom Kippur es una fecha de reposo, de oración y ayuno para Israel. Los querían agarrar desprevenidos y pues no, les salió peor porque también les ganó la guerra a Israel y les quitó territorio. De hecho, ocupó territorios en Siria, Israel. Así es como se ha ido dando el proceso, esos enfrentamientos en donde los árabes y palestinos, cuando me refiero a árabes me refiero a los países vecinos, palestinos, los habitantes del territorio, no quieren que esté Israel presente. Y van a surgir diferentes movimientos. Uno de los más importantes va a ser la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que surge en los años 60, encabezada por su líder histórico, Yasser Arafat,
que es un grupo cuyo propósito es la desaparición del Estado de Israel. Y en donde van a, ya dado que no tienen la oportunidad de ganar en una guerra abierta, pues lo que van a hacer es generar actos terroristas. Y yo creo que muchos de ustedes recordarán diferentes actos terroristas en la década de los 70, década de los 80. Surgen grupos radicales, otro grupo terrorista palestino es Septiembre Negro. Septiembre Negro, recordando una masacre de población palestina por parte del ejército de Israel. El Septiembre Negro fue el que secuestró a los atletas de levantamiento de pesas de Israel durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Hay otra película, Múnich, que la quieren ver también como parte de esos enfrentamientos. Secuestro de aviones. Hay una película por ahí que se llama Ataque en Entebbe, un secuestro de un avión de pasajeros donde iba mucha población judía y es llevado a Uganda. Y tropas de élite de Israel atacan y liberan a los secuestrados. Y, bueno, tantas cosas que han sucedido. Lo único que podemos observar es guerra tras guerra tras guerra. ¿Qué es lo que va a suceder? Veamos en este mapa. Hoy en día, gran parte de lo que vamos a encontrar es que Israel es la parte naranja. Si ven el mapa del lado izquierdo, es el color naranja. El verde es lo que hoy en día está ocupado por población palestina. Toda esta parte que podemos observar aquí, esto es legalmente territorio palestino. Sin embargo, debido a los diversos enfrentamientos que ha habido entre la población palestina y el pueblo y los israelitas, pues lo que ha generado es que Israel ha ido ocupando cada vez más territorio que le correspondía a Palestina. El color naranja es territorio palestino que está bajo control del ejército de Israel. Los puntos que se encuentran en triangulitos negros que están aquí son colonias que Israel ha establecido dentro de territorio palestino. Entonces, es como meter una cuña dentro de este espacio y genera tensiones frecuentes entre Israel y los palestinos. La única zona que más o menos se mantiene autónoma es Gaza, que se encuentra aquí al sur. Gaza es lo que les decía al principio, es la antigua Filistea, ¿sí? Gaza se encuentra aquí aislada. Actualmente se creó para el año del año 94, se llegó a un acuerdo entre Israel y los palestinos para crear lo que se conoce como la Autoridad Palestina. Es decir, la Autoridad Palestina es que los palestinos tienen la posibilidad de autogobernarse en estos territorios sin que los judíos intervengan. Sin embargo, a pesar de eso, veamos que hay presencia israelí dentro de lo que es ese territorio palestino. En el año 2013, esta autoridad palestina, que su primer presidente fue Yasser Arafat precisamente, se convirtió en el Estado de Palestina. Hoy así se autollama, Estado de Palestina. Hoy muchos países en el mundo reconocen el Estado de Palestina. Sin embargo, obviamente Israel no lo reconoce, Estados Unidos no lo reconoce principalmente, y eso genera tensiones. Obviamente Jerusalén, que es el mapa que tenemos a la derecha, pues está también ocupado en buena medida. Tenemos aquí en color verde la zona que está ocupada, es la zona palestina, la zona que está en naranja ocupada por Israel y los distritos ocupados por Israel cuando supuestamente es una zona internacional. Una de las zonas donde hay más conflicto es aquí, la cúpula de la roca, que es donde se encontraba el antiguo templo de Jerusalén, y hoy hay una importante mezquita. Obviamente aquí ha habido incluso actos de provocación por parte de Israel, en donde han ido a provocar a los palestinos. Imagínense, si esta es su zona sagrada para los palestinos, de repente entra el ejército de Israel, el presidente de Israel llega a ir aquí, entonces se convierte en una afrenta y hay una reacción violenta por parte de los palestinos. Eso es en términos generales lo que está sucediendo.
En el último acontecimiento que tuvimos este año, Israel volvió a tener enfrentamientos con palestinos en esta área que está ocupada, y en donde como respuesta a esas provocaciones, que así les podemos llamar, de Israel, desde Gaza se comenzaron a lanzar algunos o un mucho de cohetes tratando de atacar a Israel en este contexto, pero sobre todo, por ejemplo, a Tel Aviv, capital importante, y a algunas ciudades de Israel. Israel contesta, y obviamente no podemos comparar el armamento que tienen los palestinos con el armamento que tiene Israel. Israel es el principal constructor de armamento del Medio Oriente y es uno de los principales exportadores de armas del planeta. Los palestinos pues tienen algunas armas que les proporcionan aliados, pero realmente nada que ver con los cohetes que tiene Israel. De hecho, el daño que hicieron los palestinos lanzados desde Gaza con los cohetes fue mínimo en comparación al daño que provocó Israel en estos espacios. Aquí, obviamente, tenemos un problema muy importante. ¿Por qué? Porque si regresamos, voy a regresar al primer mapa que vimos, porque si hemos dicho que este espacio, este territorio es un territorio muy importante para las potencias occidentales, pues toda esta zona es un mundo islámico petrolero. El que haya la presencia de Israel, que es aliado de Occidente, se convierte en el principal aliado de los occidentales para entrar al Medio Oriente. Israel les da la oportunidad de ser la presencia occidental en un mundo islámico totalmente antioccidental. Entonces, algunos dicen es una cuña dentro de este espacio. Entonces, obviamente, los países árabes nunca van a ver con buenos ojos a Israel porque su principal aliado es Estados Unidos. Hoy en día, en muchas ocasiones, Naciones Unidas ha tenido muchos momentos en los que ha llamado a la pacificación, a que Israel respete y reconozca la soberanía del Estado de Israel, y siempre se opone, aparte de Israel, Estados Unidos. Y obviamente los aliados que tiene en Europa, aliados como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, que obviamente sus intereses están en esta área y en donde lo que buscan es seguir teniendo control petrolero. A ellos lo que les interesa es el dinero, no les interesan otras cosas. Pero sabemos que aquí en Palestina tenemos problemas económicos, problemas sociales muy graves, problemas políticos y rencores que se han estado asentando durante mucho tiempo. ¿Cuál debe ser o cuál es la posición de Israel en el contexto bíblico? Quiero entrar un poquito a ese espacio. Hoy vemos en las redes sociales, por ejemplo, muchas discusiones sobre si hay que apoyar a Israel. Incluso veo cristianos que aplauden lo que hace Israel y sí, hay que casi acabar con los palestinos porque es la tierra prometida, Israel es el pueblo elegido de Dios y por lo tanto hay que apoyar a Israel y oremos por Israel. Eso lo escuchamos. Y cuando uno ve fotografías y ve las imágenes y ve lo que pasa con el pueblo palestino, te das cuenta y dices, ¿realmente Dios quiere eso? Dios está conforme con eso que está, y está bien que Israel realice estos actos contra Palestina, arrebatándoles cada vez más el espacio. Quiero que observemos algo que se maneja mucho, y esto es algo que ustedes van a ver en una de las conferencias que se va a dar en más adelante, que tiene que ver con las doctrinas milenialistas, que tiene que ver con las cuestiones de los últimos tiempos. Hay un tipo de doctrinas que dominan el ambiente evangélico, que es el dispensacionalismo. Nosotros como evangélicos, como presbiterianos reformados, no somos dispensacionalistas. Es decir, el hablar del milenio, del rapto, de la gran tribulación, de los 7 años de tribulación y toda una serie de cosas que vuelvo a repetir, no voy a meterme ahorita a esto porque no es el tema, pero muchos evangélicos lo han adoptado, pero
nosotros como presbiterianos reformados no aceptamos esa interpretación de la Escritura. Quiero que estos textos son textos que supuestamente apoyan que Israel tiene la razón. Dicen, hay un cumplimiento de la profecía con el renacimiento del Estado judío en 1948. Dicen, es que cuando surgió el Estado de Israel se cumplieron las profecías. Ezequiel 39, y aquí lo tengo, dice, cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, yo te mostraré mi santidad entre ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre la tierra sin dejar ninguno de ellos. Ya no voy a ocultar mi rostro de ellos, porque yo derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Jeremías dice algo parecido. Esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice. Escribe en un libro todas las palabras que yo os he hablado. Aquí vienen días, dice Jehová, en que haré a mi pueblo Israel, y Judá volverá a los cautivos y restaurarlos a la tierra que di a sus padres. Y poseerán, dice el Señor. Y luego otra vez Jeremías. Dice, oíd palabra de las naciones, o proclamarlo en costas lejanas. El que dispersó a Israel los reunirá y velará por su rebaño como un pastor. Jeremías 33, 7. Traeré Judá y de Israel de regreso a su cautiverio y los reedificaré como eran antes. Igual Ezequiel, Ezequiel. Tenemos un problema, hermanos. Todas esas profecías se refieren al momento en que Israel está cautivo en Babilonia. Y todas esas promesas son de que el pueblo de Israel va a regresar, sí, del cautiverio. Y ya se cumplieron esas profecías. Se cumplieron cuando regresaron del cautiverio, cuando reedificaron el muro de Jerusalén, cuando se reedificó el templo, y que son las narraciones que encontramos en Esdras y en Nehemías. Son textos que están descontextualizados y que se quieren aplicar al actual estado de Israel. Mateo 24, 32 al 33, profecía de Jesús. Dice, y así lo toman los dispensacionalistas. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Los dispensacionalistas dicen que esa higuera es Israel. Así que cuando surge el Estado de Israel, se cumple la profecía y el Señor ya viene, ya está listo ya está a las puertas, porque Israel es esa higuera de la cual le brotaron hojas. Jesús no se refería a Israel, por supuesto. Y todas las profecías que encontramos en Mateo 24, que vienen hasta antes de estos versículos, donde habla de que habrá destrucción y que habrá lloro y que huyan antes de que vengan los malos tiempos, etcétera, se refieren, hermanos, a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ya fueron cumplidas esas profecías que Jesús hizo. Esta de la higuera sí tiene que ver con la segunda venida, pero bueno, no nos da tiempo de meternos a tanto detalle, pero el Señor Jesús dice, ¿cuáles son las señales de esa segunda venida? Y prácticamente la señal es que habrá elementos en el cielo, cosas terribles que se van a presentar, sobre todo naturales. Y luego dice, y cuando veáis al Hijo del Hombre descender, es que el momento ha llegado. Cuando vean ustedes que comienza a suceder esto, es que ya llegó el momento. Entonces, toda la destrucción que se habla en otros momentos no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo y menos con Israel. Dicen que el templo será reconstruido en Jerusalén y que eso es profecía, y por eso Israel tiene que tomar el control de la tierra para que reconstruya el templo y para que renazca nuevamente Israel y el Señor venga. Dice Daniel 9:27, que es de los textos que toman como base. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dicen que eso tiene que ver con la construcción del tercer templo. Nada que ver, si ustedes revisan Daniel, no tiene nada que ver con el templo. Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 4. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí
habla de esa, o sea, el que supuestamente se va a reanudar la construcción del templo y va a haber una lucha. Nada que ver. Y luego dice Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dicen que esa es profecía de que se tiene que reconstruir un tercer templo. Hermanos, en ninguna parte de la escritura está profetizado de una forma directa que tiene que haber la reconstrucción de un tercer templo. En ningún momento lo dice. Y de hecho, si ustedes ven Apocalipsis, capítulo 21, habla de que el Señor será el centro, que el Señor estará entre nosotros, que lo vamos a adorar y lo vamos a poder ver directamente. Entonces, actualmente no se necesita un templo. Los templos de Jerusalén ya pasaron, porque cuando el Señor venga va a haber una situación distinta, porque Él va a estar presente entre nosotros y ya no va a haber necesidad de templos. Una última cosa que quiero mencionar, hermanos, ya me estoy pasando de tiempo, o ya me pasé. Dice Jeremías 31, 33 y 35, 37. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Hermanos, el antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento, ya fue derogado. Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto. Ese pacto está alrededor de él, de su sacrificio. Y todos los que creemos en él somos salvos y formamos parte de su pueblo. Y finalmente Romanos 11. Dice Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, ¿Israel está desechado? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tierra de Benjamín, de la tribu de Benjamín, versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, se refiere a Israel, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y con ta naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, se refiere a la iglesia, cuanto más estos, o sea Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Fíjense, hay endurecimiento en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los gentiles que deben conocer al Señor lo conozcan. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Hermanos, vamos concluyendo. Israel, el Estado de Israel es un ente político. Nosotros, el pueblo de Israel, es una nación que va a ser llamada también por Dios. Pero ya no está establecido, ya no está el antiguo pacto. El pacto que se estableció con Abraham ya no existe. Fue abolido, y Hebreos es muy claro. Ese pacto ya no cumplió totalmente con lo que se quería. Y ahora se tiene un nuevo pacto a través de Jesús. Actualmente, el Estado de Israel es un Estado en donde lo que les interesa es el dinero. Lo que les interesa es la política, el negocio. El Estado de Israel se ha convertido en un Estado genocida. Eso es Israel hoy en día. Y nosotros decimos, es que es el pueblo escogido, casi decir,
tienen razón, sí, deben hacerlo, porque así dice la profecía. No, hermanos, Israel se alejó de Dios, está alejado de Dios, va a ser llamado por Dios, pero eso va a ser a partir del nuevo pacto, y es cuando Israel reconozca a Jesucristo como Salvador. Ese va a ser el momento en que Dios va a retomar nuevamente a su pueblo. Pero actualmente, todo lo que estamos viendo son situaciones terribles, en donde tenemos que preguntarnos, ¿Dios está de acuerdo en estos exterminios que se dan a otros pueblos? No importa que no sean cristianos, son islámicos, es cierto, pero no por eso vamos a practicar nosotros guerras religiosas en contra de otros pueblos. Tienen derecho a existir, tienen derecho a coexistir en la tierra. Y si no, y por desgracia les digo, no podemos meternos, hay mucho detalle, hay muchas cosas que te podríamos ir desglosando para entender toda esta circunstancia política que hay en el entorno a Israel. Lo que sí me queda claro es que como creyentes, nosotros tenemos que amar y tenemos que promover el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo va a llegar a los palestinos, a los árabes, va a llegar a Israel. Y cuando sea el tiempo del Señor, cuando Él venga, se va a unir la iglesia junto con Israel convertido a Jesucristo. Somos un mismo pueblo. Dice la Escritura que somos pueblo adquirido por Dios. Somos pueblo de Dios. ¿Israel es pueblo de Dios? Sí, aquellos que han reconocido a Jesucristo como Salvador. Es su pueblo escogido y ahí está latente. Y va a llegar un momento en que los va a reencontrar y se va a unir a la iglesia para entonces llamar a su pueblo. Hermanos, yo espero que esto no haya sido muy rápido. Yo sé que fue rapidísimo, pero y que quizás existan muchas inquietudes y dudas. Pero bueno, vamos a dar la posibilidad de algunas preguntas y en la medida de lo posible, pues tratar de contestar las inquietudes que puedan tener. Yo sé que quizás para algunos he dicho muchas herejías el día de hoy, pero creo yo que estamos apegados a la palabra del Señor. Adelante, hermano Marcos, muchas gracias. Pastor, maestro Eric, muchas gracias por compartirnos esta ponencia. Creo que ha sido muy claro. Las imágenes que nos presenta nos permiten visualizar más claramente lo que está ocurriendo allá en aquella zona y el trasfondo que conlleva este conflicto, del cual, como comentaba este pastor, hace unos meses estábamos escuchando que estaban por ahí los ataques y los veíamos en las redes sociales. Eh, Damos oportunidad a las personas que están aquí en la sesión de Zoom. Si alguien tiene alguna pregunta, también queremos dar oportunidad a aquellas personas que nos están viendo a través de la red social de Facebook. Si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, con todo gusto podrían abrir su micrófono conforme se los vayamos dando. Y en el caso de las redes sociales, iré dando lectura a los comentarios que van escribiendo en Facebook. Entonces, si alguien tiene algún comentario, veo por aquí a mi hermana Olivia Juárez. ¿Puedes abrir tu micrófono, hermana? Buenas tardes a todos. Primero quiero felicitar al pastor Eric por su conferencia. Fue realmente un poco rápida, pero muy clara. Y sobre todo porque lo quiero felicitar porque aclara todas estas dudas que el dispensacionalismo, creo yo, ha generado con respecto a que se toma el Estado de Israel como el pueblo de Dios, digamos, ¿no? Y mi pregunta es por qué algunos hermanos de la Iglesia Reformada han tomado ¿cómo es que se han filtrado dentro de la Iglesia Reformada estas ideas del dispensacionalismo? Porque yo últimamente en redes sociales se armó una discusión en mi Facebook porque yo dije que Israel no era el Estado de Israel no era el pueblo de Dios, y entonces muchas personas me empezaron a atacar diciendo que yo estoy mal, que así no es, pero muchas de estas personas eran de la Iglesia Reformada. Entonces agradezco mucho esta conferencia para que se aclaren estos aspectos, pero mi pregunta es cómo es que
siendo pertenecientes de la Iglesia Reformada que no creen que no tiene la doctrina del dispensacionalismo, ¿cómo es que se ha filtrado a la Iglesia? Estas ideas acerca de la separación porque el dispensacionalismo separa el pueblo de Dios entre el pueblo de Dios, o sea, separa a Israel, pues, ¿no? Dice que Israel es el pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se filtró esta idea errónea sobre quién es el pueblo de Dios? Claro. Mira, no podría decirte cuándo sucedió esto, pero te puedo decir que una de las principales culpables es una Biblia, la famosa Biblia de Scofield. Esa Biblia de Scofield es dispensación, todos sus comentarios son dispensacionalistas y durante mucho tiempo se hizo muy famosa en los círculos evangélicos. Entonces, pues de hecho, yo tengo mi Biblia de Scofield y cuando era adolescente consultaba mi Biblia de Scofield. También tiene mucho que ver con corrientes que vinieron de Estados Unidos, sobre todo fundamentalistas, que sobre todo tuvieron un fuerte penetración en México a partir de los años 40, 50. Déjenme decirles que en la Iglesia del Divino Salvador yo crecí con doctrina dispensacionalista. Eso es lo que me enseñaron. Hasta todavía los años 90 yo llegué a oír conferencias dispensacionalistas. Hasta que entré al seminario es cuando comencé a darme cuenta de otras cosas. Ustedes van a las librerías cristianas, ese es lo que predomina en literatura. Eso es lo que vas a encontrar. Y además que se vende. O sea, es una doctrina que vende mucho porque genera mucho morbo. Que el rapto, que la tribulación y las películas que se hacen al respecto, cómo venden. O sea, son hits. Pero, y eso genera mucho, a veces tanta atención al Apocalipsis. Pero mira, fue la penetración de grupos fundamentalistas en los años 40, sobre todo, la penetración de la Biblia de Scofield, que fue la que comenzó a tener mucha presencia. Yo no me atrevería, en particular, si la iglesia bíblica que estaba en Estados Unidos y en donde el pastor Eleazar Zeta Pérez en su momento tuvo contacto con ellos y que él fue el que les dio la apertura a entrar a México, fue a partir de ello que tuvo su auge. El dispensacionalismo viene desde fines del siglo XIX. De hecho, no es una doctrina antigua, viene de fines del siglo XIX, pero tiene su auge en la segunda mitad del siglo XX en México y eso es lo que domina. Y nos cuesta mucho trabajo hablar de algo distinto, porque, como decía hace un momento, yo en lo personal, incluso, yo crecí con eso. Y cuesta a veces, te sacude y te dice, pero es que a mí me enseñaron otra cosa, ¿no? Pero si nos ponemos a leer, si nos ponemos a escudriñar la palabra, pues podemos encontrar que hay claridad y que no va por ahí el asunto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, pastor. Creo que con tu comentario ahorita se contesta una pregunta que está por Facebook, en donde nos dice Esther Gutiérrez, creo que hay iglesias presbiterianas que apoyan el dispensacionalismo. ¿Por qué será? Creo que más o menos la respuesta que nos dio, pastor, abarca un poco Sí, y a lo mejor lo que le podemos decir, ¿no? quiero comentar algo más. Muchos pastores tienen miedo de hablar de esto porque temen que la iglesia se les vaya encima, que los critiquen, que los cuestionen. Así como hay muchos pastores que no hablan de predestinación, no se meten a escatología bíblica, precisamente para no meterse en problemas con las congregaciones que traen otra idea. Entonces, pues por desgracia, eso todavía permea en muchas iglesias o simplemente los pastores se quedan callados. Hay muchos pastores que enseñan, que no enseñan esto, pero todavía hay algunos que predomina y ¿para qué meternos en problemas, no? Mejor le damos la vuelta al tema y hablamos del amor de Dios y que Dios nos ama mucho y que nos amamos todos y todos contentos. Y no entramos a este tipo de doctrinas. Muchas gracias, pastor. Si alguien tiene aquí dentro de la sesión de Zoom alguna pregunta, le pido me lo indique con la mano levantada.
Mientras tanto, leo una pregunta, pastor, que está en Facebook. Nos dice Andrea Martínez, una pregunta. ¿Toda la nación de Israel será salva? ¿Solo los que Dios ya escogió para salvación? Mira, hay que reconocer que el llamado que se menciona en la Escritura, sobre todo en Romanos, dice que todo Israel será rescatado. Sin embargo, es relativo el todo, porque sabemos que va a haber personas que no son llamadas por Dios. Va a haber gente del pueblo de Israel que se pierda, así como en la antigüedad hubo rebelión a Israel, así como hubo gentes que rechazaron el culto a Dios y se negaron y fueron muertos por Dios, ¿sí? O sea, murieron por alejarse de Dios. Pues va a haber judíos que quizás no lo acepten y rechacen. Pero todo esto va a entrar dentro de lo que nosotros conocemos la soberanía de Dios. O sea, quiénes son los que Dios ha escogido para vida eterna. Pero la promesa es que es a Israel, a la nación. Aquí hay que hacer la diferencia entre nación y Estado. La nación de Israel, la nación judía, la nación de Israel son las personas que tienen una cultura, en la mañana lo hablamos en Getsemaní, que tienen una cultura, que tienen elementos comunes, que tienen una religión, etcétera. Esa es la nación. El Estado es una entidad política, totalmente, donde tiene un gobierno, su población y además hay un territorio. Entonces, aquí tendremos que ser muy claros, nos referimos a la nación, al pueblo de Israel, no al Estado. El Estado de Israel es otra cosa. Muchas gracias, pastor. Si alguien más tiene alguna pregunta. Mientras tanto, quisiera aprovechar, pastor, para veamos eh, No te escuchamos, Marcos. históricamente esa lucha que hay por ese territorio y mencionaba en 1940 en desea el Estado de Israel. Marcos, no te entendimos bien. Bueno, Se está cortando. bueno, bueno, ¿me escuchan? Ahí Es sí, que se trabó, sí. estás Bueno, pasmado. ahora, ¿me escuchan ahora? Sí, Sí. Sí. Ok. Este, mientras veo si otra persona tiene algún comentario, ¿sabes qué, Marcos? Cuando mueves la cabeza hacia el frente es cuando se corta. quisiera aprovechar, pastor. Usted comentaba el año cruz. A ver, ¿qué tal ahora? Ya no me voy a mover. A ver, ¿Me escucho? ahí. Sí. Ok. Eh, Usted mencionaba, pastor, el año de 1948, en donde una solución que se intenta es crear el Estado de Israel. Entiendo que está involucrada la Organización de las Naciones Unidas en esta creación. Sin embargo, pues hay muchos intereses en esa creación y veíamos la lucha de... Mi pregunta es, ¿hay la posibilidad de algún otro intermediario que pueda tratar de poner solución al conflicto en esa zona o de plano ya consideramos que va a ser una lucha hasta que el Señor venga? Mira, no, actualmente no existe otra posibilidad de intermediación. Naciones Unidas es la entidad que está reconocida para este tipo de asuntos. Aquí el problema que tenemos es una entidad dentro de la ONU que se conoce como el Consejo de Seguridad, en donde están las principales potencias, que fueron sobre todo las triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial. Más tendríamos que añadir a China, por ejemplo. Pero aquí el problema es que tienen derecho a veto. Entonces, cualquier cosa que acuerden, con que uno de ellos no esté de acuerdo, ya la resolución no se puede aplicar. Ese es un problema. Naciones Unidas está controlada económicamente por Estados Unidos.
Casi el 50% de los ingresos de la ONU, que son las que la sostienen, las da Estados Unidos. Así que en alguna ocasión Estados Unidos dijo que iba a retirar sus apoyos y las Naciones Unidas se vieron en problemas. Así que no me puedo pelear con Estados Unidos porque si no ya no funcionamos. Y ahora hay que tomar en cuenta otra cosa. ¿De dónde vienen los grandes capitales mundiales? La mayor parte de los capitales mundiales son judíos. Y si Estados Unidos se mete con los judíos, pierde en mucho los recursos económicos que tiene el país. Y así sucede con muchos otros. Si los judíos se pusieran de acuerdo para boicotear, las grandes empresas generan un problema económico a nivel mundial. Entonces, hay que darles por su lado para evitar los problemas. Entonces, yo no le veo solución. La única es que llegue un presidente de Estados Unidos realmente cristiano, que no lo pongan los intereses económicos y que reconozca al Estado de Israel, que yo dudo que eso vaya a existir. Perdón, pues que reconozca a los palestinos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí hasta que el Señor venga. No lo sé. Ahí sí no lo sabemos. Gracias, pastor. Dos preguntas más que hay aquí en Facebook. La primera de ellas es de Alberto Alba. ¿Algún libro que se recomiende para estudiar este tema del dispensacionalismo? Sí, si me permiten un segundito, ese libro del rojo. Ajá. Hay un libro que es interesante que se llama, lo voy a poner aquí, Curso de Formación Teológica Evangélica. Tiene diversos tomos, pero en particular el tomo 7, este libro es de José Grau, es el autor, es una colección de teología, pero en particular el tomo 7 se llama Escatología Final de los Tiempos. Y aquí explica las diferentes tendencias y en particular, si lo que les interesa es la parte escatológica como tal, bueno, este libro puede ser útil porque va a explicar las diferentes corrientes, premilenialistas, milenialistas, postmilenialistas, amilenialistas. Entonces, permite dar un panorama general. De todos modos, como les decía hace un momento, no sé, Marcos, cuándo va a ser la conferencia que les van a dar sobre este tema, pero van a tener un tema al respecto. Creo que es por ahí de octubre, ¿no? Por ahí así. Sí, creo que es la de septiembre u octubre. Entonces, ahí creo que podrían ampliar muchísimo sobre el tema. Muchas gracias, pastor. Y otra pregunta, Esther Gutiérrez, ¿políticamente se construirá el tercer templo? No lo creo. Le voy a decir por qué. Porque eso generaría la Tercera Guerra Mundial. O sea, en lo absoluto lo permitirían los árabes. O sea, sería, miren, el mundo islámico tiene dos grandes centros religiosos. El primero es la Meca y el segundo es Jerusalén. O sea, dijeron políticamente contesto, no lo creo. Aunque existen los planos ya, se pueden meter a internet y existen los planos hasta te hacen un tour por dentro del tercer templo, ¿cómo va a ser? No, sería terrible el que Israel en su momento dado dijera, lo construimos porque lo construimos. No me imagino qué sucedería. Yo diría la Tercera Guerra Mundial tranquilamente. Muchas gracias, pastor. Y la última pregunta que veo aquí en Facebook es de Fernando Molina. Dice, Rusia y sus aliados, ¿por qué no se han involucrado al menos de manera más visible o activa? ¿No representa algún interés para ellos? Bueno, sí están involucrados. En este caso, por ejemplo, parte de los conflictos árabes e israelitas es Siria, por ejemplo.
Líbano. Y ahí ha habido presencia rusa. Los rusos, estamos un poco como lo que sucedió en la Guerra Fría. Hay que evitar los enfrentamientos directos, porque si no nos vamos a una tercera guerra mundial. Entonces, lo que va a suceder es que nos vamos a involucrar de forma parcial o indirecta. Apoyamos con armamento, apoyamos económicamente, las apoyamos en algunos órganos internacionales, pero no abierto, porque entonces eso implica si por ejemplo Rusia se metiera directamente a apoyar a los palestinos, que hubiera tanques, etcétera, en Palestina, Estados Unidos inmediatamente tendría que entrar a apoyar a Israel con tropas. Entonces tendrías la tercera guerra mundial. Los países árabes actualmente han tomado una política un tanto diferente de no atacar directamente a Israel, porque obviamente las consecuencias sean terribles. De hecho, si ustedes recuerdan, les voy a decir, la guerra del Golfo Pérsico, 1991. Irak invade a Kuwait. Estados Unidos amenaza a Irak que lo va a invadir si no se sale de Kuwait. ¿Saben qué hizo Saddam Hussein? Amenazó a Estados Unidos. Si tú me atacas, yo inicio bombardeos a Israel. Envío misiles a Israel. Estados Unidos tuvo que negociar con Israel para decirle, vamos a atacar a Irak. Te van a atacar. Por favor, no contestes. Porque si contestas, eso implica que un ataque directo de Israel con misiles a otro país árabe es la tercera guerra mundial. ¿Qué hizo Estados Unidos? De hecho, en esas épocas se manejó todo el desarrollo del uso de máscaras antigas, etcétera, en Israel. Se hacían prácticas, simulacros. Y de hecho, Irak sí atacó, sí mandó algunos misiles. Israel no atacó, no contestó. Israel y Estados Unidos tuvo que hacer un ataque masivo a Irak para que cesaran esos ataques a Israel. O sea, era un as bajo la manga de Irak. Sé que si ataco yo directamente a Israel, Israel me va a contestar. Y si me contesta, tengo a todos mis aliados del entorno. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado. Por eso no se dan los enfrentamientos tan abiertos por parte de Rusia y los demás países. Muchas gracias, pastor, por tu respuesta. Creo que ha sido bastante. Tengo Perdón. una pregunta aquí en casa. Adelante, pastor. Quiero compartirla de mi esposa. Adelante. Dice, ¿el moderno Israel gana por que Dios lo ayuda o por el apoyo occidental? Ay, bueno. Tenemos que entender que es en buena Adelante, medida pastor. el apoyo occidental, ¿no? O sea, Occidente es quien respalda totalmente a Israel. Yo no quiero descartar la presencia de Dios, sobre todo porque Dios no podría permitir el exterminio de Israel. Eso sí es algo que no podría, porque entonces, ¿qué pasó con lo del pueblo escogido? Fíjense, hay algo importante. Una cosa es que yo deje que le hagan cosas y que sucedan cosas, y otra cosa es que permita en su momento que sea arrasado, porque de lo contrario entonces iríamos en contra de, ahora sí, de las promesas. Entonces, creo que Dios interviene hasta cierto punto. Sin embargo, el hombre somos pecadores, los hombres hacemos cosas terribles y dentro de esa soberanía de Dios, pues Dios permite cosas. Obviamente, pues decía, Israel tiene todo el apoyo de Occidente y creo que en buena medida eso es lo que lo respalda. Además de todo el capital judío en el mundo. No sé si ustedes saben que por ejemplo, los jóvenes judíos que viven en el mundo tienen que ir a hacer servicio militar a Israel. O sea, los judíos mexicanos jóvenes a los 17, 18 años van 2 años a Israel a hacer servicio militar. Entonces hay una solidaridad tremenda entre ellos, ¿no? Y eso es lo que les apoya. Y aquí obviamente tenemos que entender que hay un Israel moderno, que es el Estado de Israel, y los judíos, que en este caso, pues los judíos son el pueblo, en parte,
porque no todos los habitantes de Israel son judíos, porque los judíos, en este caso, tendríamos que hablar de hebreos y de judíos. Los judíos son los practicantes del judaísmo. Y hay judíos en el resto del mundo también, ¿no? Que también conozco judíos que no están de acuerdo con las acciones del Estado de Israel. Y una última pregunta. ¿Quién es portador del mensaje Adelante. de amor? Sí. ¿Quién es portador del mensaje de amor de Dios? ¿Estados Unidos e Israel o los demás? Estados Unidos se considera Estado cristiano, ¿no? Juran en la Biblia, en sus billetes dice en Dios confiamos, pero finalmente no actúan como cristianos. ¿De qué me sirve que Donald Trump diga que es presbiteriano? Hasta me da pena, ¿no? Escuchar esas cosas. Entonces, dices, qué barbaridad. Si esos son los cristianos, entonces, ¿qué esperamos del mundo? Estados Unidos, aunque se diga, recuerden ustedes que Estados Unidos maneja una tesis política que se llama el destino manifiesto, en donde ellos se dicen que fueron llamados por Dios para promover, para defender la libertad, la democracia y la justicia en el mundo. Y por eso se meten en los asuntos de todo el mundo. Una doctrina política, geopolítica, inspirada en el puritanismo y por desgracia también en el calvinismo. Pero nada, que es una utilización política de principios religiosos. Entonces, nada que ver con lo que realmente Dios quiere, ¿no? Hay muchos estadounidenses realmente cristianos, pero muchos de los que se dicen nada que ver con el amor de Dios. Y hay judíos con una fe muy profunda que aman a Dios, pero también hay muchos que simplemente no les interesa. Entonces, como creyentes, verdaderos creyentes en Cristo, pues tenemos que buscar que haya paz, que haya amor, que haya tolerancia, que haya convivencia. Creo que eso es lo que tenemos que buscar. Pero el mundo está envuelto de intereses políticos y económicos terribles que son los que gobiernan al planeta. Muchas gracias, pastor. Creo que con esto terminamos las preguntas, tanto en Facebook como de aquí de las personas presentes. Muchas gracias por la participación de todos. Muchas gracias por las inquietudes que se han levantado. Te agradecemos mucho, pastor, y le doy la palabra a nuestro hermano Isaías, ministro de Educación. Sí, pues pastor, muchas gracias, que Dios te siga bendiciendo, te siga dando entendimiento bajo su visión de lo que Él quiere que aprendamos, que te bendiga a ti y a tu familia, pastor, en Gracias. tu ministerio, te siga apoyando y te agradecemos mucho por tu participación. Gracias por la consideración y la invitación para compartir este tema en particular, que realmente es un tema que en particular me gusta mucho, me apasiona y me genera también muchos problemas existenciales, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos los Muchas avisos, mi hermano Marcos. Sí, quiero aprovechar para saludar y agradecer a todas las personas que se conectaron. También te comparto, pastor, algunos comentarios que surgieron en las redes sociales. Dice la hermana Violeta: gracias, pastor, por aclarar todas las dudas que tenía. Extraordinaria explicación que me da la razón de lo que pensaba al respecto. Andrea Martínez: gracias por su explicación, pastor, que tenemos hasta este momento. También muchos, ¿cómo se llaman? Deditos para arriba y muchos corazoncitos. Mi papá también. Aquí junto a mí está el hermano Alberto Reyes. También agradece mucho tu ponencia. Entonces, hermanos, y aquí en las redes sociales de Zoom está el hermano Jorge Ayala. Muchas gracias, muy claro. Y nuestra hermana Mónica Ayala, gracias. Entonces, pastor, muy agradecidos con Dios, primeramente, por permitirnos tener esta reunión y con usted, pastor. Como parte de los avisos,
Pues somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní en Coyoacán. Queremos hacerle la invitación. Nos reunimos en estos momentos por pandemia. Estamos reuniéndonos a través de Facebook. Cuando podemos ir el templo a una capacidad limitada, como las indicaciones. Pastor Marcos, no se te oye bien, se te oye cortado. Ya se pasmó. Ya se pasmó. Sí, De Bueno, hecho, ya se fue. salió. ya se fue. Bueno, Ya regresó. ya regresó. Sí, Pastor Marcos. Perdón, hermanos. Hoy mi internet sí anda fallando. Y bueno, nos reunimos los días domingos, como comentaba, a las 6 de la mañana. Y nuestras actividades cotidianas son el miércoles a las 8 de la noche. Leemos y estudiamos, nos reunimos para orar en conjunto. Los martes a las 6 de la tarde se reúne la sociedad femenil y los miércoles también a las 6 de la tarde se están reuniendo el grupo de jóvenes desde 10 hasta 19, 20 años. No se te oye bien, pastor. Le pido a mi hermano Isaías que Ok, voy a tomar. esta actividad. Vamos a terminar, hermanos. Bueno, los avisos que quería dar mi hermano Marcos, que las actividades de la iglesia son la sociedad femenil el lunes a las 6 de la tarde, el martes, perdón, a las 6 de la tarde, miércoles jóvenes de 14 a 20 años, el mismo miércoles estudio bíblico del libro de los Hechos, el viernes oración a las 8:30. Si ustedes gustan acompañarnos, soliciten las claves para poder entrar. Creo que esos eran los avisos que quería dar nuestro hermano Marcos y vamos a terminar esta participación, esta primera conferencia, dando gracias a Dios por lo que nos ha permitido el día de hoy. Vamos a orar, hermanos, y estamos despedidos. Señor, nuevamente nos acercamos a ti para agradecerte que tú, en tu infinito amor, nos has dado entendimiento para ver lo que es este problema en Medio Oriente, Señor. Y asimismo, Señor, también saber que tú tienes ese pueblo, Señor, en todas las naciones. Y que es tu promesa, Señor, que tú vas a venir cuando todos hayan escuchado de tu palabra, Señor. Y como dice en tu palabra también, Señor, somos distintos, somos de diferentes pueblos, de diferentes colores y tamaños, Señor, pero somos unos en ti, Señor. Y en eso confiamos, Señor, que somos uno en ti. Y gracias, Señor, por ese amor que tuviste para con nosotros, enviando a tu Hijo para morir por nosotros, Señor. Que esa sea nuestra confianza, que esa sea nuestra fe. Y te damos gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Disculpen las interrupciones de internet. Muchas gracias, Pastor Eric. Muchas gracias a todos. Pasen buena noche. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Hasta luego. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho.